La Villa Imperial de Potosí fue una de las ciudades coloniales más importantes de su época e incluso llegó a ser la ciudad más poblada del mundo. Y a lo largo de los siglos, numerosas leyendas fueron surgiendo. Y el día de hoy hablaremos sobre algunas de esas leyendas. Y la primera leyenda de la cual hablaremos es una de las más conocidas. Es sobre la leyenda del tesoro de Rocha. Francisco Gómez de la Rocha era un mestizo que vivía acá en la Villa Imperial, en la ciudad de Potosí. Y Francisco, de un día para el otro, logró amasar una gran fortuna. Y con esa fortuna decidió amenazar, desafiar a la iglesia y a los hidalgos, a los señores españoles que vivían en esta ciudad, mejorando la vida de todos los indígenas que se encontraban acá. Y él tenía una enamorada, una joven y hermosa indígena llamada Curicusúchi. Pero con el pasar del tiempo y como él ganaba más y más riqueza, él decidió dejarla, abandonarla, para seguir con su vida de hidalgo español. Y un día acá a la Villa Imperial llegó una bella mujer de España, una sevillana llamada Catalina de Meneses. Y al ser tan hermosa, la joven Catalina llamó la atención de don Francisco y él decidió enamorarla. Y los hidalgos españoles, al enterarse de este interés, decidieron utilizarla para poder averiguar si su fortuna era real. Y Catalina aceptó la misión, poder averiguar de dónde venía la fortuna de don Francisco. Y un día, para poder estar con ella, le pidió a don Francisco que le contara de dónde venía toda su fortuna. Y como don Francisco estaba completamente enamorado de Catalina, él accedió. Decidió contarle dónde ocultaba toda su fortuna, pero no le dijo ni le mostró cuál era el camino. Y cuando llegaron al lugar, la leyenda cuenta que era una cueva completamente llena de plata, oro y joyas. Y al momento de verlo, Catalina quedó completamente deslumbrada. Y en ese lugar don Francisco le juró su amor eterno. Y como prueba le regaló 2 anillos que eran de oro. Y en esa cueva Catalina logró ver que se encontraba una máquina para poder hacer tus propias monedas. Y en ese entonces era un delito que se pagaba con la pena de muerte. Entonces ellos retornaron a la Villa Imperial. Y al día siguiente don Francisco fue a buscar a su amada Catalina. Pero él lo único que encontró fue a las autoridades, ya que Catalina les había contado todo a los hidalgos españoles, que ellos estaban listos para enjuiciar a Rocha. Y Rocha fue capturado y torturado por los señores, por los hidalgos españoles, pero él jamás soltó una sola palabra de dónde se encontraba su tesoro. Entonces, los señores españoles, al ver que don Francisco no les iba a contar, decidieron matarlo y fue colgado. Y tras este triste desenlace, Curicusúchi decidió buscar a Catalina. Pero los señores españoles tenían miedo de que el pueblo potosino tomara venganza sobre Catalina, ya que gracias a ella, su patrón, don Francisco, había sido asesinado. Así que decidieron resguardarla, protegerla acá, donde se encontraba el claustro de las Agustinas. Entonces, Curicusúchi, al enterarse que Catalina se encontraba dentro del claustro, se las ideó para poder ingresar y poder ofrecerle a Catalina llevarla al lugar donde se encontraba el tesoro de Rocha. Curicusúchi y Catalina, acompañadas de un indígena, fueron hasta la cueva, pero Catalina no sabía que ese sería el último lugar que visitaría. Y en la cueva donde se encontraba el tesoro, Curicusúchi tomaría su venganza, ya que gracias a Catalina le habían arrebatado al amor más grande de su vida. Y le dijo a Catalina que con sus trenzas, esas trenzas largas que muchas veces le dieron las mejores noches de pasión a don Francisco, sería con las que la mataría. Entonces Curicusúchi se cortó las trenzas y con ellas mismas colgó a Catalina de una viga que se encontraba en la cueva. Curicusúchi se quedó esperando a que el indígena regresara para poder abrirle la puerta, pero él jamás regresó. Y la leyenda cuenta
que la persona que encuentre el tesoro de Rocha se encontrará el cuerpo colgado de Catalina y el cuerpo de Curicuzutxi esperando, custodiando su tesoro. Cuenta la leyenda de que en la Villa Imperial Colonial, en este templo, el templo de San Benito, existía un cura que daba la misa todos los días. Un día conoció a una bella doncella, cuyo nombre no sabía, y ningún libro de historia lo dice. E inevitablemente el cura se enamoró de ella, porque ella era una mujer muy hermosa. Y lamentablemente para los dos, ella también lo correspondió. Y ellos sabían que este amor iba a ser condenado por la sociedad y tuvieron que ocultarlo. Pero lastimosamente un día ella murió. Y el cura, triste y solitario y sin su amada, tuvo que ocupar su tiempo dando misa todos los días, a todas horas, incluyendo la medianoche. Pasó el tiempo y un día, llegada la medianoche, el padre dio su última misa. Subió al campanario y desde allí decidió alcanzar a su amada, lanzándose así al vacío. Y cada viernes de Semana Santa suenan las campanas a medianoche, anunciando la misa del Padre. Y se dice que para terminar con el martirio que atormenta su alma, una persona debe venir y escuchar la misa completa sin ver su rostro, hasta que el Padre diga: podemos irnos en paz. Cuenta la leyenda que sucesos misteriosos han ocurrido en estas casas antiguas habitadas por duendes. Es extraña la casa aquí en la Villa Imperial, en la ciudad de Potosí, que no tenga alguna historia relacionada con los duendes. Y se dice que los duendes habitan dentro de los hornos antiguos que tienen estas casas. A los duendes les encanta jugar con los niños, llamar su atención, así lograr que ellos ingresen a los hornos y poder llevárselos. Cuenta la leyenda en la Villa Imperial de Carlos V que existía una mujer, la cual se hacía llamar María la Curiosa, nombre que se le atribuyó con el pasar de los años, ya que ella, fiel a su ventana, le gustaba escuchar, rumorar y difamar chismes. Pero un día pasó algo inusual. María no podía dormir. Entonces se levantó y empezó a tejer, y de pronto escuchó sonidos extraños. De pronto se asomó a su ventana y vio que de la iglesia más cercana salía una procesión de monjes. Ellos cargaban un ataúd negro. Ella quiso obviar esa escena, como si nada hubiese pasado. Y entonces alguien tocó su puerta. Y entonces María se asomó a la puerta. Uno de los monjes que ella había visto en la procesión le entregó unas velas envueltas en una tela. Le advirtió que no las desenvolviera y le anunció que regresaría por ellas al día siguiente. María puso el envoltorio al lado de su cama y se durmió. Al día siguiente, un olor nauseabundo que provenía del mismo la despertó. Grande fue su sorpresa que al desenvolverlo descubrió que no eran velas, sino huesos frescos de un humano. María fue donde el padre y le contó todo lo que había pasado. Este le dijo que lo que en verdad había visto era un espectro y que su muerte estaba cercana. El padre le dijo que aún podía salvar su vida. Tenía que conseguir a un bebé
y llevarla consigo. Y cuando el espectro tocara una vez más su puerta, ella debía hacer llorar al bebé. Esa misma noche el espectro regresó y tocó su puerta. María inmediatamente dio un pellizco al bebé para que éste llorara. Con temor se aproximó a la ventana y el espectro descubrió su verdadero rostro y le dijo: María, esta vez te has salvado. Y la última leyenda que les voy a contar es la leyenda del balcón del ahorcado. La leyenda cuenta que en esta casa habitó un hombre que en un punto de su vida llegó hasta la extrema pobreza, prácticamente hasta la indigencia. Y él, por la desesperación, tomó la difícil decisión de quitarse la vida. Y se dice que unas horas después de haberse quitado la vida y por el peso de su cuerpo, la viga se rompió y que de ella salieron monedas de oro. Y muchas personas acá en la Villa Imperial, en la ciudad de Potosí, aseguran que al llegar la medianoche han visto la silueta del hombre que se quitó la vida.